Buenas, por acá de nuevo su amigo Edgar Loyo para la revista El Periodiquito, El Salvador. Doy las gracias a Dios por este rato, por este momento, por la oportunidad que me da la directiva del Periodiquito, por la parroquia El Salvador. Gracias por acogernos y muchas bendiciones para todos en este mes y como todos los meses. Pues nosotros vamos a continuar con la teología del cuerpo. Vamos a continuar con la teología del cuerpo. Puede ser que alguna persona dice, bueno, pero ya más o menos entendimos. Bueno, está bien y eso está perfecto, pero San Juan Pablo II duró 5 años de catequesis sobre la teología del cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque realmente es un tema que tiene muchas aristas, porque se trata de la persona en su sentido original como Él lo creó y la persona en el sentido como estamos ahora después del pecado. Pero aquello que Jesús nos dice y nos lleva y que sacamos, que por Juan Pablo II, San Juan Pablo II saca de la Escritura, saca del Espíritu Santo, saca de toda esa inspiración que Él tiene dada por Dios y esa filosofía, pues ese Papa era sumamente filósofo, de esa espiritualidad mariana. De eso una vez le preguntan al Papa Juan Pablo II por qué es tan mariano. Y él responde, porque soy cristocéntrico. Es una respuesta que es muy complicada, o muy sencilla, o muy complicada a veces de entender. Bueno, entonces, la inocencia originaria, por ahí va el tema de hoy, seguimos con ese tema. La caída marca la diferencia esencial entre el estado de pecado del hombre y su inocencia original. Sin embargo, dice aquí, Cristo en su conversación con los fariseos, cuando se refiere al principio, está hablando, cuando ustedes oigan ese evangelio, está hablando antes del pecado, no del hombre histórico, sino del hombre, como dice la teología del cuerpo, ahistórico. Antes de la historia del hombre después del pecado. Sí, el hombre antes del pecado, el hombre después del pecado. Entonces él le dice a los fariseos, cuando se refieren al principio, ordena en cierto sentido sobrepasar el límite que hay en ambas situaciones del hombre. Claro, tenemos un límite y entonces nosotros decimos, pero es que yo soy pecador. Es que no puedo hacer nada, yo soy pecador. Pero si nosotros tenemos una esencia, es decir, la naturaleza nuestra no es pecadora, ¿qué es lo que nos dice Jesús? ¿Y qué nos dice San Juan Pablo II? Eso es la teología en el ser, en el cuerpo. Teo, estudio de Dios en mi cuerpo. Ordena sobrepasar y dice, no aprueba lo que por dureza. Entonces Jesús en ese evangelio no está aprobando lo que Moisés hizo. La razón, entonces ahí es donde uno viene a ver cuáles son los actos buenos y los actos indebidos o malos. Aun cuando el fin era un buen fin, los medios no eran buenos. Probablemente algunos pueden ver que era un buen fin, otros pueden ver que el fin no era bueno. Evitaba una discusión, una pelea, una forma difícil de vivir, de divorciarse o de darle un documento de divorcio a la señora. Pero eso va contra la creación. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente por esa dureza de corazón entre el pecado en el hombre, entonces, aún siendo Moisés, ese santazo de Moisés, comete errores. Errores que guían a un pueblo, inclusive al error. Por la dureza de corazón, Moisés permite. Entonces, él no lo acepta. Y se remite a las palabras de la primera disposición divina. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Que están asociadas al estado de inocencia original. ¿Por qué?
Porque cuando Dios dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, no había entrado el pecado en la mente, en el cuerpo, en nosotros, pues. No había entrado el pecado. Se refiere entonces a la inocencia original del hombre. Esto no significa que esta disposición no ha perdido vigencia, dice San Juan Pablo II. Aunque el hombre haya perdido la inocencia primitiva por culpa del pecado, la respuesta de Cristo es decisiva y sin equívoco. Por eso debemos sacar de ella las conclusiones normativas, es decir, que sea una norma de vida, que tiene un significado esencial, la esencia, no solo la ética. La ética es cómo me debo comportar. Una persona que tenga ética difícilmente se divorcia, aún no siendo cristiano católico. Pero la esencia es otra cosa, por eso es que dice su significado esencial, sino sobre todo para la teología del hombre y para la teología del cuerpo, que se establece sobre el fundamento de la palabra de Dios, que se revela. Dios entonces se revela, Dios se revela y nos dice lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Es un tema muy espinoso, es un tema tiene muchas aristas, tiene varias acepciones, tiene formas de pensar. Claro, la iglesia nos los coloca como una doctrina, que no hay divorcio en la iglesia, eso lo sabemos. Que puede haber nulidad matrimonial cuando no haya existido el matrimonio. Y para poner la guinda de este mes, el Papa Francisco, en una locución, cuidado, un comentario personal de él, habla el Papa, pero no habla cuando habla en la investidura de Papa. El Papa a veces dice expresiones que deja uno, dice, bueno, y es que casi muchos, para no decir casi todos, de los matrimonios son nulos. ¿Por qué el Papa dice eso? Bueno, porque la gente, yo, no sé si tú, cuando nos casamos o cuando se casan, no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Porque estamos con algo que es algo, con un sentimiento. Estamos con algo que se llama enamorados. Y eso, hasta ahí no ha llegado el amor. Y no se ha comprendido aquello que nos dice el sacerdote, que eso está unido para siempre hasta que la muerte nos separe. Eso no lo entendemos. Yo soy un gran apoyador de los encuentros de matrimonio con Cristo y sobre todo lo de la pastora Fermina, si no me equivoco, que se llama encuentro previo inmediato al matrimonio. Tenemos y necesitamos ayudar todos los facilitadores, formadores, sacerdotes, catequistas, todo el mundo debemos colaborar con el encuentro previo inmediato al matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí en esos momentos ellos pudieran tener una luz que los ilumine para que sepan en lo que se están metiendo, que es para toda la vida. ¿Por qué? Porque si la persona no está clara o se está casando por obligación, porque salió embarazada, porque el papá se va a poner bravo, o no sé qué, o porque, bueno, ¿qué más voy a hacer? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la separación. Y entramos en el dilema y en el problema, entonces que las personas queremos seguir comulgando, después de divorciado, y si tenemos relación, pues no se puede. O al menos no se debe. Se puede, porque uno abre la boca y comulga, pero no se debe. Hasta aquí esta conversación o este espacio para el periodiquito de su amigo Edgar Loyo.